Estamos delante del ejercicio C2 de la prueba de la EBAU en Andalucía y vamos a hacer solo un ejercicio que sería de óptica geométrica. Como puedes ver, tiene dos apartados y el segundo de los apartados tiene tres preguntas distintas que hay que responder. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una resolución general del problema, vamos a abordarlo de forma general y después nos vamos a ir a cada uno de los apartados y haremos la solución en más detalle. En la primera parte del ejercicio nos dice que hay una lente con la que queremos obtener una imagen que sea virtual y mayor que el objeto, y nos piden que hagamos un razonamiento por medio de un esquema con el trazado de rayos correspondiente para saber qué tipo de lente tenemos que usar y dónde quedará situada el objeto en esa lente. Y en el apartado B, ¿verdad?, nos van a dar unas características del objeto, su altura, dónde se encuentra y cuál es la distancia focal, pero de una lente divergente. Nos dice que calculemos la posición de la imagen, que calculemos el tamaño de la imagen y que expliquemos otra vez con un diagrama de rayos la naturaleza de la imagen formada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues para la primera parte del ejercicio lo que haremos será simple y llanamente tener, digamos, en cuenta qué tipo de lente vamos a necesitar para las características que me dice esa parte. Es decir, en función de las características, que sea una imagen virtual y mayor que el objeto, tendremos que decidir qué tipo de lente vamos a necesitar y a partir de ahí hacer el esquema. Para la segunda parte vamos a ir usando en cada una de las preguntas distintas cosas. Por ejemplo, para la primera de ellas, que era el calcular el tamaño de la imagen, usaremos la ecuación de Gauss para las lentes delgadas. Para el segundo de los apartados, que era calcular el tamaño de la imagen, lo que haremos será usar la ecuación del aumento lateral. Y para la tercera, pues ni más ni menos que hacer el esquema de formación de la imagen en una lente divergente que nos dice así, ¿verdad?, este ejercicio. Con esto ya estamos preparados para poder hacer la primera parte del problema. Para poder abordar esta primera parte es preciso que tengas claro cuáles son las características de las imágenes en las lentes delgadas. Como me dicen que necesitamos una imagen que sea, en nuestro caso, virtual y mayor, vamos a ponerlo aquí, la característica sería que sea virtual y mayor que el objeto, debes saber que esto te va a corresponder a lo que llamamos una lente convergente, de manera que ese sería el esquema que vas a tener que realizar, el de una lente delgada pero convergente, porque es la que te da como resultado una imagen que sea virtual y mayor que el objeto. Pero es que además hay otra característica que debes tener en cuenta, y es que la distancia de del objeto ha de ser menor que la distancia focal de la lente. Esta segunda característica también es importante que la tengas en cuenta. A partir de aquí, lo que nos quedaría es construir ese diagrama. El diagrama ya lo tengo construido y nos vamos a venir aquí para que lo veas. Fíjate en lo siguiente. Nuestro objeto, que está pintado en color naranja, ¿verdad?, estaría entre el centro óptico y el foco de la lente, y vamos a trazar dos rayos. Uno que es paralelo al eje óptico, que cuando toca con la lente se difracta en dirección al foco, que he llamado foco, ¿verdad?, la F', que sería el foco que tenemos aquí imagen, y otro rayo que podría ser que pasa sin desviarse por el vértice óptico, ¿vale? Fíjate que estos dos rayos que están pintados en azul son divergentes. Eso hace necesario que traces las prolongaciones de los rayos, ¿verdad?, que están aquí punteadas. Y allá donde se cortan las prolongaciones de estos rayos es donde se va a formar la imagen que está aquí en rojo. Fíjate que esta imagen efectivamente es virtual porque se obtiene como producto de la prolongación, ¿verdad?, de los rayos allá donde se cortan, como hemos dicho, y además es mayor que el objeto. Así que este sería el diagrama en el que, digamos, o que nos están diciendo que tenemos que hacer. También se cumple que está más alejada, ¿verdad?, de la lente que el propio objeto.
Así que con esto quedaría resuelto el primero de los apartados de este ejercicio. Vamos a resolver ahora el segundo apartado. Nos dicen que hay un objeto que tiene una altura de 30 centímetros y que se encuentra a 60 centímetros delante de una lente divergente. Voy a ir colocando aquí los datos. Por ejemplo, la distancia a la que está el objeto me dicen que son 60 centímetros. Yo le voy a poner el menos delante por seguir el criterio de signos, ¿verdad? En el cual todo lo que queda a la izquierda de la lente es negativo. Me han dicho también, como decimos, que tiene una altura de 30 centímetros y la distancia focal en la lente divergente, es decir, f', es en nuestro caso 40 centímetros, que también lo vamos a poner negativo. Por último, como hemos dicho, la altura, que son 30 centímetros. Estos son los datos que me dan. Me dicen, en primer lugar, vamos a calcular la posición de la imagen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues nos venimos aquí, este es el primero de los apartados o de los subapartados, y para ello hemos dicho que usábamos la ecuación de Gauss para las lentes delgadas, es decir, 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por f', porque estamos en una lente divergente. En este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es despejar 1 partido por S' y lo vamos a poner como la suma de 1 partido por f' más 1 partido por S. Y ya lo único que nos quedaría es operar con esto. Fíjate cómo lo voy a operar. Lo que voy a llamar S', es decir, lo que estamos calculando, que es la posición de la imagen, yo lo podría escribir como, voy a colocar aquí un paréntesis y sería 1 partido por 40 centímetros con el menos delante, recuerda que está aquí, ¿verdad? Escrito. Y por otro lado, más, porque lo hemos puesto aquí, vamos a ponerlo de esta manera, pues lo mismo, menos 1 partido por, y en nuestro caso que serían 60. Por supuesto que esto sería 1 partido por centímetros, pero lo vamos a elevar a menos 1, porque aquí tenemos 1 partido por S'. Si haces esto como te lo estoy poniendo, creo que resulta un poco más fácil de hacer en la calculadora. Con esto, una vez que metas los datos, verás que vas a obtener un resultado de menos 24 centímetros. Que esto quiere decir, ¿verdad?, que la posición a la que vamos o en la que obtenemos la imagen es a la izquierda de nuestra lente divergente. Eso es lo que quiere decir el menos. Y sabíamos que digamos el tamaño de nuestro objeto, la distancia de nuestro objeto era de 60 centímetros, pues va a estar más cerca, ¿verdad?, de la lente que el propio objeto. Una vez que tenemos esto, nos vamos a ir al segundo de los apartados, que nos dice que calculemos lo que sería el tamaño de la imagen. Eso lo vamos a hacer a partir del aumento lateral, que te recuerdo que era el cociente de I' entre I igual a S' entre S. Esta es la ecuación del aumento lateral. Como lo que quiero calcular es el tamaño de la imagen, sería por lo tanto I', vas a tener que sería el producto de S' por I y aquí abajo partido por S. Y lo único que tienes que hacer ahora es sustituir, es decir, menos 24 centímetros, que es el que acabas de calcular ahora, por 30 centímetros, que sería el tamaño del objeto, y aquí abajo tendríamos un menos 60 centímetros que nos venía dado en el enunciado. Cancelamos y fíjate que tienes menos arriba y menos abajo. Por lo tanto, cuando hagas la operación vas a tener un resultado de 12 centímetros. Por lo tanto, fíjate que tenemos que ahora me va a quedar una imagen que es menor que el objeto. Y por último, nos dicen que tendríamos que hacer el esquema, el diagrama, ¿verdad?, de rayos. Entonces, lo único que vamos a hacer es presentar ese esquema. Lo tienes aquí. Fíjate que en nuestro esquema, como hemos dicho, aquí estaría, que te estoy marcando, lo que va a ser el objeto. Vuelve a estar en color naranja, ¿verdad?
Nuestra imagen la obtenemos, como hemos visto antes, trazando un rayo que sería paralelo al eje óptico, que toca con la lente y se difracta, ¿verdad? Y la prolongación de ese rayo lo hace yendo al foco que yo he llamado F'. Esta sería la dirección de la difracción. Mientras que el otro rayo parte de lo que sería el objeto y pasa por el vértice óptico sin, ¿verdad? Sin que se vaya a cambiar la dirección. ¿Por qué? Pues porque al hacer esto, como ves aquí, te quedan que son rayos divergentes, por eso tienes que hacer la prolongación, y donde se corta la prolongación con el rayo que va hacia el vértice óptico es donde se obtiene la imagen que está en rojo, que como puedes ver es una imagen que tiene varias características, ¿verdad? Que ya hemos ido deduciendo en el cálculo anterior. Esas características serían que es una imagen virtual, porque hay uno de los rayos que tengo que hacer la prolongación, es menor y además es derecha. ¿Por qué? Pues porque apunta hacia el mismo lado que el objeto. Ambas quedan mirando hacia, digamos, la misma parte, ¿verdad? La parte superior del eje óptico. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, pues le das al me gusta, por favor, y si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.